Un predicador dijo en cierta ocasión, donde no hay sumisión, no puede haber liderazgo. Esto nos dice que si nadie se somete, la verdad es que no importa quién sea el líder. Si nadie se somete, no tiene a quién liderar el líder. Y donde todos son líderes, nadie es líder. En nuestros días la palabra sumisión lleva un sentido muy negativo y aún dentro de la iglesia, y es triste. Las mujeres siempre piensan en la palabra sumisión, donde dice la Biblia que se sujete a su marido. Pero hermano, la palabra sumisión debe de ser para todo creyente, y todo creyente sometiéndose a todos. Y la verdad es que todos ciudadanos, si aprendemos a someternos y se nos enseña a someternos, estuviéramos viviendo tiempos más calmados en nuestros días y hubiera más unidad enfocada en combatir la pandemia. Mucha gente no se quiere someter a nadie y lamentablemente las noticias dan veracidad a eso. En Romanos capítulo 13 y el verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En la Biblia la palabra sumisión aparece 40 veces en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, en 32 diferentes versos. En este verso es Dios que pide que nos sometamos, y no a cualquiera, sino a las autoridades superiores. La razón por la sumisión es porque todas las autoridades que existen, hermanos, y son reconocidas, son establecidas por Dios. La palabra establecida habla de organizar de manera ordenada o asignar, y Dios ha asignado estas autoridades, las ha ordenado para el día en particular en que vivimos. El objetivo de las autoridades es determinado por Dios y no es determinado por la autoridad, y menos por la gente sobre cual la autoridad gobierna. La Torre de Babel prueba que aunque el gobierno sea anticristiano, anticristo, si hay sumisión de todos, puede haber productividad y armonía, porque estaban todos trabajando en armonía. Estaban equivocados. Como el gobierno no honraba a Dios, Dios tuvo que introducir la confusión que viene a ser las lenguas. Dios siempre va a dividir autoridades que no promueven el plan de redención de Dios para toda la humanidad. Dios determina cuándo aparece y cuándo desaparece las autoridades, no los que gobiernan, ni los gobernados. O sea, Dios es el que determina, ya es tiempo. Y es tiempo para que exista. Las autoridades no desaparecerán hasta que cumplan el porqué Dios las estableció. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, el capítulo 1, nos dice que Dios levantó a los caldeos, una nación que era cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible para castigar a Israel. O sea, levantó esta nación por tan negativa que era, tan violenta que era, y la levantó Dios para castigar a Israel. Y la razón, bien sencillo, mire, presten atención. En Israel había iniquidad, había destrucción, había violencia, había pleito y había contienda. La ley estaba debilitada, el juicio no era según la verdad, que permitía que el impío asedia al justo y que saliera torcida la justicia. En pocas palabras, donde las leyes son ignoradas, las autoridades son desobedecidas, Dios levanta una fuerza mayor para disciplinar. Someternos a las autoridades presentes evitarían la necesidad de que Dios levante a los caldeos en nuestros días, o la pandemia, u otras fuerzas, sean naturales y humanas. Oiga, viendo las noticias, hay inundaciones, hay incendios, hay tantos desastres naturales por encima de la pandemia. Como si la pandemia fuera insuficiente, tenemos otros desastres por cuales preocuparnos. ¿Qué estará diciendo Dios? Algo no va bien, hermanos.
Si la autoridad que abusa de un pueblo que es sumiso, que es fiel a las leyes y que es fiel a Dios, ese país, ese gobierno tendrá que dar cuentas a Dios. Acuérdense que la venganza es de quién, de Dios, no de nosotros. Hay que cuidarnos cómo hablamos de las autoridades. Y cuando el pueblo clama a Dios, Dios oye e interviene como hizo con Israel cuando clamó a Dios después de 400 años de servidumbre a Egipto. Y Dios levantó a Moisés. Pero mire, ¿cuántos años para que empiecen a clamar a Dios? Esta sumisión es una sumisión voluntaria, hermanos. Y es como al Señor, dice la Biblia. Espero le queden ganas de desear otra visita con Dios mañana, pero si Dios así lo permite. Solo espero mañana para una visita con Dios. Gracias por sintonizarnos.